Esto sigue siendo A Pensar de Todo, José Pablo Feynman. La violencia es el tema del siglo XXI. Muchos pensaban, en realidad lo pensaban de antes, lo pensaban luego de la Primera Guerra Mundial, pensaban que esa había sido la guerra para terminar con todas las guerras, y no. Fue tan torpe el Tratado de Versalles en que los aliados de la Primera Guerra humillaron a Alemania, que esa humillación permitió el surgimiento de un líder nacionalsocialista, como fue Adolf Hitler, y también no solo la humillación del Tratado de Versalles, sino el temor a la ola roja. El temor a que Rusia, la Unión Soviética, se adueñara de Alemania, y eso le dio mano libre a Hitler para adueñarse él de Alemania, él que era un anticomunista furioso. Luego, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en 1948, en las Naciones Unidas, se declara, se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que empieza postulando el valor absoluto de cada vida humana. En verdad, esta declaración de las Naciones Unidas es muy importante porque hasta entonces había mandamientos como el antiguo mandamiento, el nuevo mandamiento, los nuevos mandamientos del nuevo Evangelio y los postulados de la Revolución Francesa, que ya no son mandamientos divinos, sino que son mandamientos humanos, los mandamientos humanos, y que son los derechos del hombre y del ciudadano. Aquí, en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1948, también son los hombres los que se dan a sí mismos sus propios mandamientos. O sea, los hombres toman la palabra. Ante el silencio de Dios, un silencio de 2000 años, no queda más remedio que o usar los postulados de la Revolución Francesa, que son muy valiosos, o recurrir a los viejos mandamientos de los evangelios, o postular una declaración universal de los derechos humanos. Esto se hace en las Naciones Unidas en 1948, esperando todos que esa declaración de los derechos humanos termine con todas las guerras. Para sorpresa del occidente capitalista cristiano, en septiembre de 2001 se produce un atentado con características de hecho histórico universal, por decirlo en un lenguaje hegeliano, hecho histórico universal, que es la caída de las Twin Towers, ¿no? De las Torres Gemelas. A partir de ahí, Estados Unidos declara la guerra contra el terror, y desde entonces esa guerra no se ha detenido. Estados Unidos, lejos de encarar él solo, es decir, ese imperio solo, esta guerra, reclama la ayuda de todo el occidente cristiano y del Estado de Israel. El Estado de Israel, armado hasta los dientes por Estados Unidos, Francia, Alemania, el Estado de Israel, es una poderosa fuerza aliada a Occidente. Sale el libro de Samuel Huntington, El choque de civilizaciones, y Samuel Huntington señala: nuestro enemigo ahora es el Islam, dice Samuel Huntington. No
el Islam fundamentalista, todo el Islam. Y se burla de Francis Fukuyama, que había escrito un libro sobre el fin de la historia, anunciando que ahora que había caído el muro de Berlín y que había caído la bipolaridad establecida con la Unión Soviética, ya no había motivos para ni siquiera tener una cátedra de estrategia en las universidades norteamericanas. Sobre todo es de esto que se ríe Samuel Huntington, y en verdad Samuel Huntington es el encargado de establecer una nueva hipótesis de conflicto. Razonemos esto muy cuidadosamente. ¿Por qué Samuel Huntington tiene que elaborar una nueva hipótesis de conflicto? Porque la industria armamentística no puede funcionar sin hipótesis de conflictos. Hay que encontrar esas hipótesis para seguir fabricando armas. Dwight Eisenhower, en 1961, cuando abandona el gobierno, larga un discurso final en el que advierte: mientras, dice Eisenhower, mientras el complejo militar industrial siga aumentando su poder, pronto ese poder va a ser más fuerte, va a superar al de la democracia, y el país se pondrá al servicio del poder militar industrial. Así fue y así es. En Estados Unidos, el poder militar industrial necesita constantes hipótesis de conflicto para elaborar sus materiales bélicos. ¿Y cómo se elaboran esas hipótesis de conflicto? Bueno, fundamentalmente con una sólida unión que el complejo militar industrial tiene establecida con el poder mediático. O sea, la cosa sería así: el máximo dirigente general, un teniente general del poder militar industrial, levanta el teléfono y se comunica con Rupert Murdoch, que es el tycoon, el dueño el más importante del poder mediático, y le dice: señor Murdoch, necesitamos fabricar más materiales bélicos. Por favor, usted y todo su poder mediático tienen que fabricarnos a nosotros el clima de paranoia necesaria como para declarar una nueva guerra o mandar 60.000 soldados a Medio Oriente, con todo el material bélico que nosotros hemos fracasado. Por supuesto, dice el señor Murdoch, que es un aliado del complejo militar industrial, así se hace, y entonces un señor, Bruce Ackerman, a quien hemos mencionado en programas anteriores, Bruce Ackerman saca un libro que se llama Antes de que nos ataquen de nuevo. ¿Qué le parece ese título? ¡Caramba! Es para crear miedo, ¿eh? Antes de que nos ataquen de nuevo. Bueno, ¿qué hay que hacer, señora Ackerman, antes de que nos ataquen de nuevo? Ante todo, el miedo ya lo tengo, ya me lo inoculó usted. Sí, y eso que no empezaron los diarios, las revistas, todos, dice el señor Ackerman, pero ya las radios, la televisión, todos van a repetir, me van a invitar, yo voy a desarrollar esta teoría. Hay un próximo 9/11 en nuestro futuro. Esta es mi teoría. 9/11 es 11 de septiembre, así le dicen los norteamericanos. Entonces, Bruce Ackerman es invitado al principal programa de televisión de esa noche, que por supuesto pertenece al señor Murdoch. Y un entrevistador muy hábil, también pagado por el señor Murdoch, le pregunta al señor Ackerman: caramba, ¿es cierto que nos están por atacar de nuevo? El señor Ackerman responde: es una posibilidad muy alta y muy grave que nos debe llevar a todos los americanos a estar muy alertas, porque el terrorismo está al acecho y el 9/11 puede repetirse. Aquí termina la operación, digamos. Y la operación ya está realizada. Cada uno que ha escuchado ese programa, que lee el libro de Ackerman, que lee los diarios de Murdoch, empieza a tener un miedo terrible, se crea una paranoia
por medio de la cual los ciudadanos reclaman una acentuación de la guerra en Medio Oriente, que es lo que quería el poder militar industrial. Bueno, así funciona la sociedad, desgraciadamente. Entre tanto, los ataques del fundamentalismo islámico lo único que consiguen es fortalecer esta posición bélica del militarismo norteamericano, aliado al militarismo francés, al militarismo inglés y al militarismo alemán. Entonces, un ataque fundamentalista, terrible, condenable, como el que ha ocurrido en París, lo que logra es el fortalecimiento de la concepción bélica norteamericana, el fortalecimiento de las herramientas bélicas de Occidente. Occidente no es solo Estados Unidos, Occidente es Estados Unidos, Israel, Alemania y Francia, y en menor medida Italia. Entonces, si hay un ataque fundamentalista tan despiadado con tantas víctimas, muertos, por supuesto, inmediatamente salen los poderosos aviones de Estados Unidos, de Francia, de todos lados, y van a bombardear a los que realizaron el atentado. En ese bombardeo mueren todos, los que están en la organización fundamentalista y los que viven ahí. Los que viven ahí, desesperados, quieren irse. Y esos son los inmigrantes a los que no se deja entrar en Europa. Porque ahora se ha lanzado otra contra estos inmigrantes. Los europeos, es decir, Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, los europeos dicen, entre esos inmigrantes vienen terroristas. No, perdón, señores, no es así. Esos inmigrantes están huyendo del terrorismo. Entonces, si ustedes están contra el terrorismo, tienen que darles cobijo, tienen que darles calor, hospitalidad. Si no, o se hunden y se mueren en el agua, y ustedes nos publican la foto del chiquitito sirio en la orilla, y de esa foto ya nadie se acuerda. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Y si ustedes no los aceptan, ¿qué van a hacer? O se ahogan o vuelven. Y si vuelven, se van a hacer terroristas. Indudablemente, el único camino que les queda. Este mundo está encerrado en su propia locura bélica. En su propia locura bélica. Nada de todo esto lleva a una superación de las injusticias. Pero yo diría que un paso esencial y primero es conocer abiertamente, honestamente, la cultura islámica. Sigo entonces, había propuesto también que el primer paso para emitir un juicio sobre el mundo islámico y aún sobre el Estado islámico es conocer el Islam. Para conocer el Islam y para que nadie se pierda en lecturas que atemorizan y son demasiado farragosas y libros muy inmensos, les recomiendo de todo corazón un notable libro que se llama simplemente ¿Qué es el Islam? Está publicado por Alianza Editorial y sus autores son Chris Horry y Peter Chippendale, que deben ser norteamericanos o ingleses, una de las dos, y que en un pequeño libro que publicó Alianza, pequeño libro de, digamos, 280 páginas, pero chiquito el libro, muy didáctico, explican justamente, responden a la pregunta que da título al libro, ¿qué es el Islam? Una pregunta que todos tenemos que poder responder
porque debido a la invasión mediática, que a veces es muy agradable y a veces es terriblemente estupidizante, que realiza Estados Unidos sobre sus neocolonias, y mediáticamente somos una neocolonia de Estados Unidos. Estrenan los poderosos blockbusters norteamericanos sobre héroes de las historietas. Marvel reina sobre el exhibicionismo de películas en la Argentina. Y bueno, entonces, y también en el mundo, ¿no? En el mundo. Haga usted un superhéroe de Marvel y Dios, llega a la cumbre. Bueno, entonces, debido a eso, es poco lo que conocemos del Islam. De aquí que vamos a hacer el esfuerzo en este programa, que es un programa cultural, insisto, que trata de ser entretenido. Porque nada que aburra es bueno. Entonces nosotros no queremos aburrir a nadie, pero no podemos eludir algunos temas candentes que hieren profundamente la sensibilidad de cualquier persona humana que tenga eso, sensibilidad precisamente. Entonces, observen este paso, ante las atrocidades cometidas en la ciudad de París durante estos días, nuestra primera propuesta es conocer el Islam. Antes de todos los gritos fóbicos, xenófobos, nazis, nacionalsocialistas, he visto montones de programas donde los que hablan sencillamente terminan diciendo, bueno, la famosa frase que se le atribuye a la clase media, hay que matarlos a todos, ¿no? Hay que matarlos a todos, esa es la gran solución. No, hay que conocerlos a todos. Entonces, vamos al Islam, señores. Conozcamos el Islam y tratemos de entender algo. Es muy difícil. No digo que sea fácil, porque es muy difícil. Y también es cierto que estos compañeros, amigos del Islam, a quienes queremos conocer, si uno los llega a conocer mal, puede pagarla muy caro. Entonces, vamos a tratar de conocerlos bien. El libro de estos dos autores, Chris Horry y Peter Chippindale, empieza con la cita más citada de la religión islámica. No hay más Dios que Alá, Mahoma es el profeta de Alá. Y dicen, lo único que hace falta para convertirse al Islam es recitar esas dos frases en presencia de dos testigos. Cada año hay millones de personas. Seguramente el Islam en estos momentos tiene mucho más de 1.000 millones de adeptos en el mundo. O sea, hay que ocuparse del Islam. Siguen nuestros autores, voy a elegir algunas frases claras para que nos orienten. Más bien se trata de una forma completa de vida que rige la vestimenta, la economía, la ética empresarial, los impuestos, la justicia y los castigos, los pesos y las medidas, la política, la guerra y la paz, el matrimonio y la herencia, la familia y la vida doméstica, el cuidado de los animales y el ganado, las relaciones sexuales en el marco del matrimonio, la educación, la dieta, la cocina, el comportamiento social, las normas de saludo y las reglas de la hospitalidad. El enfoque que hace el Islam de las grandes cuestiones religiosas de la vida y la muerte, los orígenes y el destino del universo y el carácter de la humanidad y de Dios, Alá, es tan sencillo como rígido. Atención ahora, que esto es muy, muy interesante.
están hablando del Corán, porque la religión islámica se ha expresado en el libro El Corán. Entonces, sostiene que no existe más que un Alá compasivo, eterno y omnipotente. Es el Señor de todo lo que existe, comprendida toda la humanidad. Hizo nacer el universo en un solo acto de creación hace aproximadamente 8.000 años y lo hará desaparecer cuando Él quiera. Al final del universo seguirá un día del juicio, cuando toda la humanidad resucitará. Cada ser humano habrá de rendir cuentas y después saldrá con destino al paraíso o al infierno para toda la eternidad. Alá ha dado a conocer todo ello a la humanidad por conducto de una serie de profetas, el primero de los cuales fue Adán y el último Mahoma, el último profeta. En efecto, fue Adán porque el Corán, que es muy posterior al Antiguo Testamento y al Nuevo, reconoce al Dios del Antiguo Testamento. Nada más que ahora dice, ese Dios es Alá. Y el profeta, el verdadero profeta y el último profeta, que ha llegado más tarde, mucho más tarde que Jesús de Nazaret, es Mahoma. El último mensaje de Alá a la humanidad se lo dio al profeta Mahoma y figura en el Corán, que junto con algunos relatos acerca de la vida de Mahoma dicta todo lo que debe saber y hacer un hombre al fin de alcanzar el paraíso. Y atención ahora, mucha atención por favor. La difusión del Islam siempre se ha basado en la fuerza y la sencillez de esta convicción religiosa, con el hincapié que hace en las ideas de castigos y premios en la otra vida. En consecuencia, resulta fácil entender por qué los pobres del tercer mundo, que es donde el Islam se propaga con más rapidez, buscan solaz en la idea del paraíso después de la muerte. Entonces, tenemos aquí algo claro que nos dicen estos dos autores, que ricos constantemente. O sea, hay una división tajante y trágica en la política del capitalismo actual que no puede engendrar sino lo que engendra. Sin que por esto nosotros estemos de acuerdo, de ningún modo, con la respuesta de eso que engendra. No estamos de acuerdo, porque la destrucción de Occidente no va a llevar a nada. El marxismo, que ha sido derrotado en el siglo XX, el marxismo tenía una superación del capitalismo. El marxismo era una teoría superadora, no meramente destructora. El marxismo proponía tomar el poder, pero instaurar una sociedad sin clases, en la cual el león, en palabras clásicas del marxismo, el león pudiera dormir junto al cordero. Una sociedad de la libertad, no de la necesidad. Una sociedad hermosa, sin explotadores ni explotados. Pero la propuesta del Islam no existe, y al no existir, lleva a que el Islam, en medio de esa impotencia de superar cultural e ideológicamente a Occidente, se proponga solo destruirlo, solamente destruirlo. Esta es la tragedia de nuestro tiempo. Un Occidente neoliberal que genera cada vez más hambrientos, y un Islam fundamentalista que representa a esos hambrientos, pero que no tiene una teoría que supere los errores de Occidente. En consecuencia, solo puede destruir
Y destruir no es construir. No es construir, sobre todo, una alternativa diferente, superior a la del Occidente, que genera hambrientos día tras día. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Ojalá les haya gustado este programa. Y bueno, chao, hasta mañana, volvemos mañana.